Egunon. La caída de la Unión Soviética, por Juan Carlos Pérez. Trabajo universitario, año 2004, Ciencias Políticas, Universidad del País Vasco. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, establecidas en 1924, colapsan en el lapso de tiempo entre 1990 y 1992. El faro que guiaba la revolución proletaria en el mundo, aun con la competencia china desde 1960, se extinguía para la mayor gloria de Occidente. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué pudo colapsar ese sistema? Las claves a la respuesta son ideológicas, pero también sociales, económicas, políticas, en fin, históricas. Por ello, aparte de la ideología socialista de la URSS de la época, las demás variantes existentes en el mundo, como el eurocomunismo de la Europa occidental, se añadirán las históricas de toda índole, pero aquí surge la discordia. Hay dos interpretaciones al colapso del socialismo real en la URSS. Una es la dominante para los pensadores occidentales, y es que su caída era algo esperable, además de deseable. Era algo natural la caída de ese mundo. Es básicamente la teorización de la caída, dando justificación a ella ante la sorpresa que supuso a ojos de todos los llamados expertos del mundo occidental. Y así entramos en la segunda interpretación, que se caracteriza por afirmar que el fin del comunismo no es lo predestinado, que no hay nada que de lo sucedido que haya sido predicho por antelación. El sistema soviético podía perfectamente no haberse colapsado, y la ideología socialista no debe considerarse muerta, puesto que puede ser muy necesaria como instrumento de combate ante un mundo globalizante. Para finalizar, cabe señalar la situación en que se encuentra la ideología y su práctica en el actual mundo de comienzos del siglo XXI. Primero trabajaremos la versión de los expertos occidentales sobre el colapso. Es la versión oficial sobre los hechos. Esta versión se remonta a los años 60. Afirma que es un proceso larguísimo. Algunos incluso se remontan a principios mismos de la revolución, al señalar el momento en el que se empezó a torcer el sistema y a funcionar mal el comunismo. Pero, en este caso, en la puesta en marcha de la coexistencia pacífica por parte de la URSS en 1960, cuando dicen se encuentra el detonante. Durante el férreo periodo stalinista se ejecutaron miles y miles de ciudadanos soviéticos, pero se mantenía un régimen limpio de corrupciones, al temer todos de todos. Eso, al parecer, se rompe en 1956 con la denuncia de Khrushchev a Stalin como un criminal. Desde entonces, las corrupciones parecen aflorar hasta ser muy importantes en la época de Gorbachev. En 1960, como prueba del cambio de la URSS, la China de Mao se declara como revisionista por establecer una coexistencia con Occidente. Esto se agrava con la salida soviética no bélica de la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y al ser retirados y devueltos a la URSS. Esta situación de autoritarismo en la Unión, tras la muerte de Stalin, desaparece el totalitarismo, se mantiene hasta los años 80, cuando se suceden varios hechos significativos. 1979, la URSS interviene en Afganistán. 1980, en noviembre, es elegido presidente Ronald Duck Reagan, proclamando en enero siguiente, el día 20 de enero del 81. En el año 1982 muere Leonidas Brezhnev, siendo sustituido por Andropov. La situación cambia. Estados Unidos se ve con fuerzas para derrotar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lanza una nueva carrera de armamentos. La URSS no tiene fuerzas para mantenerla. Se suceden diversos escenarios en el mundo que demuestran la superioridad de Estados Unidos, y en este contexto surge la figura de Gorbachev en la Unión Soviética. Su nombramiento coincide con el segundo mandato de Ronald Reagan en Estados Unidos. Su programa es de Glasnost, apertura para la política y perestroika, reconstrucción
reestructuración para la economía. Esto suponía abandonar el modelo de economía planificada y el dirigismo del partido único, dando alas a la aparición de empresas privadas y al florecimiento de la disidencia política. Esto es causa de que en 1991 se dé un frustrado golpe de Estado para evitar la evolución posterior de los acontecimientos hacia la caída de la Unión Soviética. Paralelamente, en la Europa del Este se establece la idea hacia 1989 de que todo el modelo soviético es opresivo. Ya habían habido revueltas antes para liberarse del sistema comunista, pero no eran efectivas y se daban marchas de coraje cívico. La población se manifiesta, es la manifestación de Leipzig, es la revolución de Terciopelo, es el juicio y muerte de Ceausescu y esposa, toda Europa del Este comunista sovietizada. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra, la Gran Guerra Patriótica, se desmorona como castillo de naipes. En todos ellos se da un gobierno no comunista y acceden al capitalismo. ¿Por qué? Pues porque el comunismo es inviable, su sistema de planificación estatal ha hundido la economía de los estados, no se puede seguir con un plan quinquenal, pues es producción baldía. Por ejemplo, tener 150.000 tablones, pero ¿para qué? Aparte, el sistema no es representativo. La dictadura del proletariado, que debería de ser transitoria, es permanente. En estos casos, y como el proletariado es una parte de la sociedad, la dictadura del proletariado se convierte en una dictadura de una parte sobre todos. Y si incluimos que en la práctica esta dictadura es la del Politburó correspondiente, y más concretamente el secretario general del Partido Comunista, nos acercamos a que una realidad es un régimen totalitario en el que el Estado deja de ser obrero a ser una aprisionadora que deja oprimidos a todos por igual, sean obreros o antiguos burgueses. No existen libertades, puesto que uno de los pilares del régimen es la policía secreta, y a veces no tan secreta, que espía a todos por igual, con lo que nadie de la plebe está segura. En el caso de la URSS, habría que añadir el tema clave de las nacionalidades, que señalaría el fin de la unión falsa de un imperio construido sobre la imposición y el martirio a las minorías raciales. El nacionalismo resurge para dar fin al imperio del mal, como diría Ronald Reagan. En 1992 el sistema está destruido y por fin el capitalismo puede arreglar lo que el comunismo destruyó en 75 años después de 1917, cuando se iba a producir el take-off, el despegue de la economía capitalista rusa. Todo esto viene recogido estupendamente en una película, Rey Rojo, Caballero Blanco. Es un repaso ideológico a las cuestiones de la URSS y el comunismo en 1989 ante la Glasnost y la Perestroika, justo antes de la caída del muro de Berlín. Se realiza a través de la trama imaginaria de que el ala dura del KGB intenta matar a Gorbachev, premonitorio del golpe de Estado dado un par de años más tarde. Aparecen todos los temas de referencia y las reflexiones de esta vía. 1. Los culpables de calentar la Guerra Fría en los años 80 son los Estados Unidos por su carrera de armamentos. 2. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hay dos estaciones: invierno Stalin, primavera Gorby. 3. En Estados Unidos siempre se mantiene la administración. Las agencias de seguridad, la CIA, la NSA, aunque cambie la presidencia de manos, incluso de partido. 4. La línea dura de la CIA propugna la caída de la URSS y del socialismo estatal para el año 2000. 5. La línea conciliadora establece que con Gorby el régimen adquiere una cara amable en la que se convierte en una socialdemocracia de tipo nórdico, aceptable a ojos de Washington. 6. El ejército de los Estados Unidos afirma que la perestroika y la glasnost son una revolución que llevará a la URSS al caos y a una guerra bien civil o mundial contra Estados Unidos. 7. La línea dura del KGB quiere acabar con Gorby para parar las reformas y así mantener sus privilegios como parte del Star System soviético. 8.
En la URSS lo que impera es la visión de la historia y de Rueda acerca de la historia, en sentido cíclicos, de dar ciclos. En Estados Unidos lo que se estila es la visión del progreso y el camino de la escalera, es la escalera, el continuo ascenso hacia una sociedad mejor y más justa. Las ejecuciones de la época de Stalin se justifican como un servicio al pueblo, pero con Gorby se establece que son crímenes, así que al hacer esos servicios los agentes del NKVD, precursora de la KGB, cometían crímenes. Se establece así una continuidad zarismo-comunismo en clave de represión del pueblo, siendo el intento de asesinato de Gorby el querer matar al buen zar. Se estima que en esta época, sobre la URSS del año 2000, habrá inestabilidad y repercusión por cambiar a Gorby, deben hacerse más inversiones y menos reformas, hay 6 millones de soldados en un ejército con armas atómicas, el régimen no sabrá hacer frente a las necesidades de variedad de productos en el consumo interno. En el campo de la reestructuración del desastre agrícola será muy difícil. Las minorías raciales y étnicas serán un problema, siendo en el año 2000 un 50% población musulmana. Habría 18 millones de conservadores, esa es la predicción desde 1989 al 2000, 18 millones de conservadores en la URSS. El Pacto de Varsovia sería un problema, puesto que algunos querrían variar el rumbo de los acontecimientos en la URSS en provecho propio. Económicamente es inaceptable que la URSS se una al mercado capitalista mundial, puesto que esto va contra Estados Unidos, ya están Japón y la Comunidad Económica Europea. Si la URSS se anima sería desastroso, Estados Unidos podría hundirse. Ecológicamente es inviable otro competidor, puesto que sería acabar con la capa de ozono, es decir, profundizar en ese error de el tema de la lluvia ácida. Habría una competencia por los recursos increíblemente fiera y el mundo se convertiría en un planeta desierto. Se espera una posible guerra en Europa Occidental después de las posiciones de la URSS sobre la RDA y Checoslovaquia en el ejército de Estados Unidos. Gorby es necesario para evitar que ese posible enfrentamiento se lleve a cabo y terminar con la Guerra Fría. Simbólicamente, en la película aparece un pentágono con una estrella de 5 puntas dentro y una leyenda debajo en 1949-1989 in memoriam, un monumento a las víctimas del estalinismo. Además, en el film hay otras claves. Al ser la protagonista, profesora de historia, afirma que da clases a alumnos suyos de historia sin manipular secretamente y que cierran universidades en la URSS por falta de fondos y no por descontento estudiantil. Aparecen como normales líneas telefónicas que se cruzan, listas de espera para el pan y pases de alta seguridad que cuestan 2 botellas de vodka y 40 años de servicio. En contraste con Estados Unidos, que se le pinta como pacífica, la única lucha es para obtener más bienes materiales, de tener libertad de expresión, de aceptar todo el mercado, lo que el mercado pueda absorber, incluido traficantes de droga, y de tener el mejor sistema sanitario del mundo. Todo esto es la versión de Occidente sobre este hecho trascendental en la última parte del siglo XX. De otra parte se encuentra la hipótesis sobre la caída de la URSS, que afirma que está bien, podría no haber tenido lugar. El comunismo no estaba necesariamente tocado de muerte, por tanto, en los años 80. Históricamente existen dos formas de organizar la visión política de los hechos, la utopía y la contrafactual. La utopía es la visión de que en el futuro se pueden llegar a un estadio que es considerado necesario para el buen desarrollo de la humanidad. Por el contrario, el contrafactual se dedica a afirmar qué hubiera sucedido en el presente si se hubiera sido diferente algún aspecto del pasado. Hay muy poca literatura sobre contrafactuales.
puesto que poca gente se fija que hubiera podido suceder si algo en el pasado hubiera sido diferente. Niall Ferguson, Sir Niall Ferguson, dirige un expeditivo libro sobre un posible mundo contemporáneo si algunos hechos se hubieran trastocado algo. Baste con la siguiente cita del último capítulo. Como ha demostrado Mark Almond, la economía rusa, por su parte, no gozaba de buena salud en la década de 1980. Los anticonformistas tenían motivo para ser críticos frente a la política de estancamiento que se mantuvo bajo el zar Yuri, que había sucedido a su padre Leónidas en 1982. Por otra parte, es bastante probable que las políticas de reforma económica y política que exigían reformistas como Gorbachev hubieran agravado la situación. Si Gorbachev hubiera logrado subir los precios cobrados por el crudo ruso a los estados satélites en Europa, podría haberse producido una seria inestabilidad, y si se hubieran aceptado sus argumentos a favor de celebrar elecciones libres en Alemania otros lugares, no se sabe qué hubiera ocurrido después. ¿Qué hubiera sucedido si los estados angloamericanos hubieran reaccionado con mayor firmeza a la represión del levantamiento de Leipzig? Por lo menos habrían disuadido a los rusos a iniciar acciones agresivas en otros puntos. Cuando el sultán de Bagdad, Saddam Hussein, montó su ataque contra Kuwait, encontró a Occidente desprevenido. Las economías británica y americana, ya acosadas por una seria crisis, se hundieron en la depresión aguda y sin paralelo al dispararse los precios del petróleo. Existen hoy muchas teorías rivales para explicar la caída de Occidente en 1989-1990. Este fragmento pertenece a Historia Virtual, último capítulo que hace una cronología virtual con todos los hechos recogidos en el libro. La hipótesis es que tras una crisis del petróleo de 1973 y una costosa guerra en Vietnam, las economías occidentales estaban exhaustas, agotadas. Entran en los años 80. La economía rusa tampoco anda muy bien, pero llega en 1990 con una Rusia que no ha reformado nada su sistema y que el petróleo fluye a sus aliados al mismo precio. Llega la guerra del Golfo y Estados Unidos se ve sin petróleo. ¿Qué sucede? No pueden coger soldados de Alemania. Las tropas soviéticas están en la República Democrática Alemana, y si se evacúan soldados para ser llevados al Golfo, se corre el riesgo de una nueva guerra en Europa. Entonces la situación iraquí se encona y Occidente acaba cayendo a falta de petróleo, se supone. Pero también existe la posibilidad de que la URSS hubiera apoyado a Saddam en su conquista de Kuwait. Se hubiera arriesgado a Estados Unidos a una guerra nuclear con la URSS por salvar Kuwait, y además con el riesgo de una nueva guerra sobre la Europa occidental. Por otra parte, en el supuesto de que Gorbachev hubiera llevado a cabo las reformas económicas elevando los precios de mercado, el precio del oro negro soviético, bien podría no haberse traducido en elecciones libres en Europa del Este. China acababa de reprimir las movilizaciones de Tiananmen ese mismo año, 1989. Una salida a la calle del ejército del Pacto de Varsovia hubiera sido recibida en Occidente no como una matanza, sino como una resolución de los problemas internos. Occidente estaba cómodo con la situación divisoria de la RFA y la RDA. Ningún líder deseaba la reunificación. Las relaciones interpartidos socialistas alemanes eran con los camaradas del SED y no con el embrión de un SPD para la RDA. La Stasi o policía secreta de la RDA tenía una amplia red en la RFA, incluso con teléfonos pinchados en las altas esferas y políticos de la RDA para nada sospechosos con el comunismo como jerarcas de la CDU. La RFA no quería la reunificación, pues todos reconocían ya la existencia de esa República Democrática Alemana, incluso cuando Moscú se propuso resolver la cuestión
alemana, la jerarquía alemana quería mantener la reunificación bien lejos del campo de lo posible. La URSS podía perfectamente no haber caído, puesto que hay muchas pruebas históricas que lo demuestran. Hubiera existido múltiples vías para no haber desaparecido. Estados Unidos tenía déficit presupuestario a causa de la carrera de armamentos durante toda la era Reagan. La URSS bien podía haber hecho lo mismo, mantenerse, y con la crisis de Kuwait haber resarcido al ser la única fuente posible de crudo a Occidente, al verse involucrado el mundo árabe. Pero estas son las claves históricas, existen otras claves, las ideológicas reconocidas en el manifiesto de partidos comunistas del mundo entero. En este ámbito se condena a Gorbachev de ser revisionista como Bernstein en 1898. La URSS necesitaba oponerse a Occidente y todo lo que representaba en cuanto a burguesía y capitalismo. Gorby proponía una serie de reformas que llevaría a terminar con el Estado socialista que existía en la URSS a medio plazo. Significaba que Occidente dejaba de ser el oponente, conllevando que el Estado soviético dejaría de ser el modelo de confrontación al capitalismo, siendo a largo plazo un signo de afinidad con el enemigo declarado de lo que defendía la URSS desde su fundación. Únicamente con que la línea dura hubiera hecho valer su mayoría en el PQS, o que el golpe de 1991 hubiera triunfado, con lo que dejaría de ser golpe. Ninguna traición al poder prospera, puesto que si prospera deja de ser traición, para volver al al purismo soviético o a un estalinismo, porque pudo caer entonces la URSS y su sistema ideológico. Pues por los revisionistas existen varias personas disidentes al purismo primitivo socialista, como el modelo marxista-leninista. Aparecen la disidencia de Yugoslavia, luego la de China en 1960, la de Albania y para 1974 la del eurocomunismo. Es posible que todos estos movimientos anti-Moscú acabaran revirtiendo en un revisionismo en la Unión Soviética. Así aparecería una variante como la de Gorbachev, que resultaría de presiones tanto de disidentes internos como de los ejemplos del exterior soviético. Eso, y que la URSS se encontraba debilitada por el rápido suceder de líderes entre 1982 y 1986, pudiendo alcanzar el poder con mayor facilidad revisionistas o anticomunistas encubiertos, como luego se dio con Boris Yeltsin en la presidencia de la República Socialista Federativa Soviética Rusa, que llevó irremisiblemente a la desintegración de la URSS. Tras la caída de la URSS sigue existiendo el comunismo en el mundo. En estos momentos se denominan comunistas los regímenes de Cuba, Corea del Norte, Vietnam y China. Según qué lugar del mundo se sitúe cada partido comunista, ha seguido un camino diferente. En la URSS ha habido intentonas de ilegalización, se ilegalizó a nivel nacional, pero al no hacerlo a nivel local se reorganizó y se formaron nuevos partidos comunistas. En la nueva Federación Rusa alcanzó la mayoría minoritaria en la Duma, sin llegar jamás en los últimos 10 años al Kremlin, si bien en 1993 pudo haber sido posible. En la Europa del Este se reubican, se rebautizan para ocultar su origen comunista. Lo más usual suele ser que se redenominen partidos socialistas. En algunos casos alcanzan el poder, como Polonia o Bulgaria, pero su programa es pragmático y nada comunista, sino reformista en la línea de Bernstein. En Europa Occidental el comunismo queda relegado a ser minoritario, véase el caso del PCE, Izquierda Unida, o Francia o el antiguo KPD alemán. En Italia las izquierdas se dividen no sabiendo si su origen es socialista, comunista o medio pensionista. En China y Vietnam se sigue una línea de doble sistema. Cada vez más se establece una economía de mercado con un régimen político de partido único, el Partido Comunista. Se establece una economía, sea liberal. China ya es miembro de la OMC capitalista, heredera de los acuerdos del GATT. Esta organización establece el libre cambio de mercancías entre los países miembros. En fin, laissez-faire, laissez-passer, del liberalismo de Adam Smith. En Corea del Norte siguen el modelo estalinista. Pero
Tras el comunismo resurgen nuevas izquierdas que se unen en torno a la lucha en contra de la globalización, como los verdes, que pudiera considerárseles de izquierdas, y los revitalizados movimientos anarquistas. En otro plano, el trotskismo resurge como aliento para reorganizar la llamada Cuarta Internacional o Internacional Trotskista, partidos de Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Grecia, España, Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil, unidos a la oposición trotskista internacional, firmaron a finales de 1997 el manifiesto del Movimiento por la Refundación de la Cuarta Internacional, y pocos días después, en enero de 1998, se elabora el proyecto de manifiesto para la reconstrucción de dicha internacional, con alusiones tanto a los aspectos históricos de la URSS, las disidencias, Albania, las fechas claves de 1968 y 1989, América Latina y la disyuntiva de la revolución permanente -- socialismo en un solo país. El trotskismo propugna que la revolución debe ir progresando por el mundo y no quedarse estancada en un país donde se desarrolla. La revolución debe ser exportada ante el riesgo de que se quede en un país aislado, un país revolucionario aislado y rodeado de estados reaccionarios que acaben derrocando ese régimen revolucionario con el paso de los años. Afirma también la necesidad de un partido como el de Lenin en 1917, que sepa alcanzar el poder de manera revolucionaria. Es la insurrección como arte, como decía Trotsky, para significar que hay movimiento y que hay que prepararla para cuando se realice salga perfecta y no sea una improvisación. Y para que sea así se necesita el partido bolchevique. En el caso de América Latina y las guerrillas se usa el ideograma socialista-comunista como confrontación a la burguesía que gobierna en esos estados. En conclusiones, hacia 1917 se instaura en Rusia un sistema revolucionario de tal magnitud que la burguesía del mundo se moviliza en su contra. Varias réplicas tectónicas en Europa son abortadas manu militari. Los aliados de la Primera Guerra Mundial apoyan a los blancos en favor de los rojos, en contra, pero en esa guerra civil el nuevo régimen sobrevive. Entonces llegamos a los años 30, cómo reaccionan a la guerra recién terminada y cómo posiciona la ideología comunista. Aparece el nacional-socialismo. Varios países para 1939 son nazis o fascistas: la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la España de Franco y el Portugal de Salazar, entre otros. En Estados Unidos, hacia 1932, surge el llamado presidente comunista Franklin Delano Roosevelt por sus medidas socialdemócratas del New Deal, y al reconocer la URSS, estableciendo relaciones diplomáticas. La URSS gana la guerra, pero después entra en la posguerra enconada con Estados Unidos. Es la llamada Guerra Fría, término inventado ya en la Edad Media para designar el conflicto latente entre cristianos y musulmanes. La confrontación de los dos bloques con sus aliados es la base del mantenimiento soviético. Pero aparecen disidencias dentro del movimiento. Desde 1945, en la Yugoslavia gobernada por Tito, se establece un sistema comunista del movimiento de los no alineados, esto es, que no obedecen a Moscú. Albania la sigue. En 1960, China se separa de la URSS e intenta competir por el liderazgo del movimiento comunista. ¿Por qué? Pues porque en ese año la URSS establece el fin de la confrontación con Occidente para establecer una coexistencia pacífica. Llegando los años 80, ambos bloques tienen problemas, pero será la URSS la que desaparezca para una década después. La razón es por pura casualidad y por el mal hacer de los políticos soviéticos. En 3 años mueren 3 presidentes soviéticos: Brezhnev, Andropov y Chernenko, y finalmente los reformistas obtienen el poder en un momento clave. Las reformas de Gormy se ponen en marcha, pero es el peor momento. Es 1986. En 5 años la situación puede volverse favorable para la URSS en el mundo. Irak invade Kuwait y el petróleo puede disparar su cotización, salvando así a la URSS, pero en vez de mantener el precio del crudo a los aliados del oso ruso, lo eleva para estabilizar el presupuesto de la Unión, teniendo en cuenta
los múltiples capitales fugados de Rusia en los años 90, sorprende esta medida, puesto que podría haber realizado como Estados Unidos en esa época, mantenerse. La URSS llega a 1991 y se derrumba ante la caída de sus aliados en Europa, la guerra de Irak y el golpe de Estado fallido. Desde entonces la paz ha sido con Occidente, ninguno hasta el 11 de septiembre ha dudado y mucho menos disputado la supremacía de Occidente en el mundo. Paso de la bipolaridad a un dominio monopolístico de Estados Unidos. Los partidos que alcanzan el poder en Occidente, en la Europa oriental y en la antigua Unión Soviética, son liberal-conservadores y unos partidos socialistas moderados. Los comunistas son reducidos a desperdicios. En el antiguo bloque comunista se establece el capitalismo más salvaje, puesto que cualquier servicio público se interpreta como comunismo. Por ello, no hay estado de bienestar ni una mínima ayuda de seguridad social. En Estados Unidos, Hillary Clinton intentó establecer una seguridad social para toda la nación, pero al no existir la URSS no se llevó a cabo. No existía ya el miedo de que se sublevaran para establecer en Estados Unidos un sistema oficialmente muerto. No olvidemos que los mayores avances en la segunda mitad del siglo XX en lo concerniente a los trabajadores fueron causa del miedo del contagio revolucionario. En la URSS, en la ex URSS, existe hoy un precapitalismo, puesto que al ser el régimen anterior tan contrario al capitalismo, suprimió todas las bases en las que se podría fundamentar el capitalismo, como la familia o la burguesía clase media. Lo que existe ahora es millones de muertos de hambre, una de las tasas de alcoholismo más altas del mundo y la mayor de las concentraciones de empresas en manos privadas. Felipe González Márquez dijo una vez: prefiero pasear un día por Manhattan que me den una cuchillada en el metro a vivir un año en Moscú y vivir tranquilamente. Y otra anónima: ¿en qué se diferencian los dos sistemas, Estados Unidos y URSS, cuando no tienes nada? La verdad es que la libertad total podrá faltar en la URSS, pero tenían un sistema por el cual tenías un mínimo de subsistencia. En Estados Unidos tendrás toda la libertad que te deje la CIA y además, si te mueres de hambre en Central Park, no lo dudes, morirás allí. Son los losers del sistema. No quieren ser millonarios, dicen. Aparte, queda el modelo nórdico, socialdemócrata, en este momento sin un modelo de Estado de los trabajadores, más o menos. Los empresarios no tienen tanto miedo a una insurrección de los trabajadores, por lo que no realizan las mejoras que hicieron cuando sí existía ese peligro. Por eso está en marcha la globalización. Pero los movimientos comunistas se oponen a la globalización. En el siguiente cuarto de siglo sabremos cómo queda el mundo definitivamente construido en lo ideológico y qué consecuencias ha traído la última revolución del siglo XX, la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este fue un trabajo que presenté en cuarto año de universidad en Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad del País Vasco, y que resume el pensamiento tras 4 años de estudio en una universidad pública. Seguramente, si el Juan Carlos de hoy, que está aquí presente, de 2020, pudiera conversar con ese Juan Carlos de 2004, sería una discusión interesante, porque son 16 años de aprendizaje que han cambiado bastante este trabajo, pero ahí queda como exposición de un interés por acercar una aproximación de ese Juan Carlos de 2004 a lo que supuso la caída de la Unión Soviética y las consecuencias y un posible contrafactual acerca de qué hubiera pasado si. Sin más, eskerrik asko, agur berobat, beti jelpean.